Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre sucesiones geométricas. Primero vamos a definir qué es una sucesión geométrica. Una sucesión geométrica es aquella en la que cada término, excepto el primero, se obtiene de multiplicar al término anterior una cantidad constante llamada razón geométrica. La razón se encuentra dividiendo a cada término con su anterior y se representa con la letra R. Si observamos la diferencia que hay entre una sucesión aritmética y geométrica es que el término o la diferencia que encontrábamos en una sucesión aritmética se determinaba haciendo una resta de un término con su anterior. Para una sucesión geométrica ya no es una diferencia, sino es una razón y se obtiene realizando el cociente o división entre un término con su anterior. Por ejemplo, la sucesión que tenemos acá, 1, 2, 4, 8 y 16 es geométrica. ¿Por qué? Bueno, veamos, el primer término es 1, el siguiente término es 1 por 2, el siguiente término es 2 por 2, el siguiente 4 por 2, y si observamos lo que está sucediendo es que cada término se obtiene al multiplicar el término anterior por un valor constante, en este caso es 2. Ese 2 que se está repitiendo ahí, o que se está multiplicando con cada uno de los términos anteriores para obtener el siguiente, ese es el número o lo que nosotros conocemos como razón geométrica en este caso. Ahora, para el término general de una sucesión geométrica, supongamos que tenemos de forma general una sucesión geométrica A1, A2, A3 y A4 con los elementos de esta sucesión. Entonces veamos si se pueden escribir en función del primer término. Bueno, tenemos A1, recordemos que el número subíndice que está abajo representa la posición del término dentro de la sucesión. Entonces A1 es el primer término. Ahora, para obtener el segundo término, según la definición que acabamos de ver, se debe multiplicar el término anterior por esa razón. La razón es R, entonces para obtener el segundo término hay que multiplicar el anterior, que es A1, por R. Para el tercer término hay que multiplicar el término anterior por la razón, pero el término anterior era A1 por R. Entonces al hacer A1 por R y multiplicarlo por R queda A1 por R cuadrado. Si hacemos lo mismo para el término número 4, para obtener el cuarto término hay que multiplicar el tercer término, que es el anterior, por la razón geométrica. Pero el término anterior era A1 por R cuadrado y si multiplicamos eso por R es A1 por R al cubo. Análogamente con el quinto término, para obtenerlo necesitamos el término anterior multiplicado por la razón, pero el término anterior fue A1 por R al cubo. Al multiplicar eso por la razón, obtenemos A1 por R a la cuarta. Si seguimos esta lógica, el término general se va a obtener multiplicando A1 por la razón elevada a la n-1. ¿Qué es n-1? Es decir, por ejemplo, si observan, si yo quería el término 5, el exponente que tuvo R fue 4, es decir, 1 menos que el número que estaba acá. De ahí es que viene el n-1. Ahora, si tenemos que una sucesión geométrica, el término general o enésimo término se va a generar usando esa fórmula. A n igual a sub 1 por R a la n-1. n-1 es el exponente de la razón, donde n tiene que ser mayor que 1. Veamos un ejemplo. Determinemos si esta sucesión se trata de una sucesión aritmética o geométrica. Y si lo fuese, determinaremos la razón. Además, vamos a encontrar el octavo término de la sucesión y su término general. Veamos la solución a este problema. Entonces, vamos a probar primero si se trata de una sucesión geométrica o no. Entonces, recordemos que para que sea una sucesión aritmética, la diferencia de un término con su anterior tiene que ser constante. Entonces, si a 100
le resto 200, esto da menos 100. Luego, si a 50 le resto 100, esto da menos 50. Desde aquí ya podemos determinar que no es una sucesión aritmética, ya que la diferencia entre un dato o un elemento con su anterior no fue constante. Entonces, probemos ahora si se trata de una sucesión geométrica. Hagamos el cociente, por ejemplo, 100 entre 200 es un medio, 50 entre 100 es un medio, igual si hacemos 25 entre 50 es un medio. Ese valor constante que no cambia al hacer la división es la razón geométrica. Entonces, podemos determinar o podemos afirmar, más bien dicho, que se trata de una sucesión geométrica con razón igual a un medio. Ahora, como queremos el octavo término de la sucesión y el término general, pues resulta mucho más sencillo que en una sucesión aritmética. Recordemos la fórmula. El enésimo término es A1 por R a la N-1. Si queremos el octavo término, N vale 8. Entonces, si hacemos el cambio, A sub 8 es igual a 1. A1 es el primer término, que es 200. La razón es un medio y eso lo elevamos a 8 menos 1, es decir, a la 7. Si hacemos esta operación, nos queda 200 entre 2 a la séptima. Y al hacer este cociente, queda 25 sobre 16. Ese sería el término número 8 de nuestra sucesión. Para el término general, quedaría de esta forma. El primer término es 200, la razón es un medio, y lo único que cambiaría sería el valor de n, dependiendo del término que queremos encontrar dentro de la sucesión. Entonces, también en una sucesión geométrica es posible deducir la fórmula para el término general y hallar algunos otros elementos. ¿Se recuerdan que en la clase anterior vimos cómo de la fórmula del término general despejar otras cosas? Entonces, por ejemplo, para hallar el primer término de una sucesión geométrica usando el término general, tenemos lo siguiente. Bueno, usamos la fórmula del término general y vamos a despejar. Entonces, lo que vamos a pasar a hacer es el R que está acá multiplicando, va a pasar a dividir con el AN. Entonces, el primer término sería el término a su N entre R a la N menos 1. Y eso con eso vamos a poder obtener el primer término de una sucesión geométrica si no lo conocemos. Para el caso de encontrar la razón, teniendo el primer término y un término cualquiera diferente del segundo, se tiene lo siguiente. ¿De dónde sale esto? Bueno, ¿cómo se despeja R de acá? El A1 pasa a dividir al otro lado a N y luego, para poder despejar R, lo que vamos a sacar es raíz a la N menos 1. Entonces, aplicando raíz a la N menos 1 a ambos lados, la fórmula que obtenemos es que R es igual a la raíz N menos 1 de AN entre A1. Ahora, para hallar el número de términos de una sucesión geométrica, conociendo el primer término y el último término y la razón, entonces vamos a usar esta fórmula. En este caso no vamos a deducirla, pero aquí es importante el hecho de que se utiliza el logaritmo, eso ya lo conocemos. Entonces, n, recordemos que es la cantidad de términos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos términos tenía esta sucesión, si yo ya conocía el primero y el último y también tenía la razón geométrica. Entonces, esa cantidad va a ser igual al logaritmo del enésimo término menos el logaritmo del primero entre el logaritmo de la razón más 1. Y ese sería el despeje que nos serviría para encontrar la cantidad de términos que tiene una sucesión geométrica. Veamos un ejemplo más. Encuentra el número de términos y el primer término de la sucesión geométrica donde el enésimo término es 1000 y la razón es 10. Además se sabe que el segundo término es 100. Bueno, lo primero que vemos es encontrar quién es el primer término. Para esto vamos a usar la fórmula y los datos que nos proporcionaba el problema. Tenemos que el enésimo término es 1000, la razón es 10 y el segundo término es 100. Si ocupamos la fórmula que acabamos de despejar, que A1 es igual a N entre R a la N menos 1, quedaría así, 100, que sería el término que conocemos, entre R, que en este caso es 10, a la 2 menos 1. ¿Por qué? Porque estamos tomando el término enésimo. En este caso, el término al que estamos usando es el término 2.
Entonces, al hacer esto, dividimos 100 entre 10 y nos queda 10. Repito, ¿por qué usamos 2? Porque el término AN es A2. Entonces, N en este caso vale 2 y 2 menos 1 es 1. Entonces queda 100 entre 10 es 10. Ya tenemos el primer término de la sucesión. Ahora, para poder encontrar la cantidad de términos que tenía esta sucesión, pues ya tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el enésimo, que es el último, R, que es la razón, y el primero, que es 10, que lo acabamos de encontrar. Para esto vamos a usar la fórmula de logaritmo. N igual logaritmo de AN menos logaritmo de A1 entre logaritmo de R, todo más 1. Si sustituimos los valores, el enésimo término es 1000, el primero es 10, la razón es 10, y al hacer estas operaciones en tu calculadora, obtenemos lo siguiente, que son 3. Únicamente hay 3 términos en esta sucesión. El primero es 10, el segundo es 100, y el siguiente, que es el último, es 1000. Ahora, para interpolar medios geométricos, recordemos que la interpolación es lo mismo que hablamos en la clase anterior. Es encontrar los términos que están en medio de otros dos ya conocidos. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar la fórmula del término general. Veamos. Encontremos 6 medios geométricos entre 2 y 256. ¿Qué significa esto? Quiero hacer aquí una aclaración para que no se nos olvide. Bueno, si me está pidiendo que interpole 6 medios entre esto y esto, significa que hay 8. Tengo el 2, el 6 y en medio hay 6 más. Es decir que en total son 8 términos. Eso es importante. Este vendría a ser el primero y este vendría a ser el último, a 8. Lo que queremos son estos que están aquí en medio. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestras fórmulas. Ya sabemos que n va a valer 8 porque la sucesión que tenemos ahorita es de 8 términos. Tenemos el primero y el octavo. Ahora, el siguiente paso es encontrar la razón geométrica. Si se recuerdan, teníamos una fórmula para eso, que era igual a R igual a n a la raíz enésima menos 1 de AN entre A1. Ahora, ¿quién es AN? A8. ¿Quién es A1? Es 2, es el octavo. Entonces, este sería A8 y este sería pues A1, que ya los tenemos, si se fijan. Solo sustituimos, n en este caso es 8 menos 1. Entonces, al sustituir A8 es 256 entre 2. Si hacemos eso es 128. Y la raíz séptima de 128 es 2. Una aclaración, si tu calculadora quizás es un poquito antigua, la forma en que puedes sacar raíz séptima es haciendo lo siguiente. 128 entre paréntesis elevado a la 1/7. Si tu calculadora es más actual, vas a poder obtener de una sola vez escribiendo con este botón la raíz séptima de 128. Pero en el caso que no sea muy actual, puedes siempre sacar la raíz séptima utilizando este comando. 128 en paréntesis elevado entre paréntesis 1/7. Y eso da 2. Entonces lo que acabamos de encontrar es la razón geométrica de esta sucesión. Y si se recuerdan, al inicio decíamos que por definición una razón geométrica es la que genera sus elementos al multiplicar el anterior por la razón. Entonces, si ya tengo el primero, que es 2, el siguiente va a ser 2 por 2, que es 4. El siguiente va a ser 4 por 2, que es 8. El siguiente va a ser 8 por 2, que es 16. El siguiente va a ser 16 por 2, que es 32. Y el sexto es 32 por 2, es 64. Y en efecto, el último término que nos faltaba encontrar, que es el séptimo, es 64 por 2, 128. Y son todos estos valores que están en medio de 2 y 256. Ahora ya encontramos lo que se nos pedía. Y en efecto, el octavo
se puede comprobar que es 256. Entonces la sucesión es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Y así sucesivamente. Donde este es el octavo y este es el primer término de la sucesión. Ahora, para las sucesiones aritméticas teníamos una fórmula de sumatoria, si se recuerdan. Entonces también las sucesiones geométricas tienen una fórmula para sumar la cantidad de términos que yo tenga en una sucesión. Entonces, para eso lo que vamos a utilizar es la siguiente fórmula. Sn, recordemos que eso representa la sumatoria de n cantidad de elementos, puede ser 10, 1000, 1.000.000 de términos. Para eso necesito el primero, la razón y el valor de n. Si se fijan, no necesito el último término como sucede en las sucesiones aritméticas. Solo necesito el primer término y la razón y la cantidad de datos que quiero sumar. Ahora veamos un ejemplo. Encuentra la suma de los primeros 5 términos de esta sucesión geométrica. Recordemos que para eso necesitamos el primero, ya lo tenemos, ¿verdad? Que es este de acá. Pero también necesitamos la razón, ¿verdad? Entonces, para la razón, recordemos que eso se obtiene dividiendo un término con su anterior. Dividimos 0.15 entre 0.3 y eso da 0.5. Ya tenemos los valores que necesitamos. Sustituimos. Sn en este caso sería S5 porque estamos sumando los primeros 5 elementos de esta sucesión y luego solo cambiamos los valores. A1 es 0.3, R lo acabamos de encontrar, 0.5, N es 5, menos 1. Hay que tener cuidado, este menos 1 está restando a todo esto, no es un exponente. Y luego abajo va R menos 1, es decir, 0.5 menos 1. Si hacemos esa operación y metemos esos valores en nuestra calculadora, obtenemos que la sumatoria es 0.58125. ¿Por qué es un número tan pequeño? Porque recuerden que esos valores van descendiendo. Es una sucesión geométrica pero decreciente. Entonces, cada vez los valores son más chiquitos. Al hacer esta suma de estos 5 términos, el valor va a seguir siendo pequeño.